buenos días. Vamos a invertir un poco el orden de presentación. Está en la línea y agradezco mucho al presidente Álvaro Uribe. ¿Cómo está, presidente? Muy buenos días. ¿Me escucha? Presidente Calderón, muchas gracias. Un honor intervenir con usted. Quiero saludarlo a usted, a todos los asistentes a esta reunión de la CEAL, a sus directivos. Excusar mi inasistencia, estoy en el oriente colombiano, aquí cerca de la frontera con Venezuela, en una campaña muy intensa, en un momento difícil de Colombia, pero me da mucho gusto, así sea, por este medio, poder platicar con usted, poder estar vinculado a esta reunión tan importante de la CEAL, y quiero expresar todo mi aprecio a la gran nación mexicana que ha sido tan hospitalaria con nosotros los colombianos. Muchas gracias, presidente. Cuéntenos, estamos reunidos, usted conoce a los amigos de la CEAL, son un grupo de empresarios de toda América Latina, y quizá empezamos un poco, ¿cómo ve usted a nuestra América Latina? Primero, si tiene alguna reflexión en lo económico, ¿será posible que verdaderamente algún día nos podamos integrar, podamos tener un comercio entre nosotros significativo? ¿Cuáles obstáculos usted observa? Y también, no sé si me atrevería ahora después a preguntarle cómo ve a nuestra América Latina en general, y no necesariamente en lo económico, en lo político. ¿Qué reflexiones nos podría compartir usted, presidente? Gracias, presidente. Para procurar darle una respuesta breve, cuando fracasó el intento de la Zona de Libre Comercio de las Américas, empezó a hacerse eso gradualmente a partir de los tratados que había. Se hizo el tratado Chile-Estados Unidos, los centroamericanos con Estados Unidos, varios países con Estados Unidos y Canadá, Colombia, Perú, etcétera. Algunos países de Sudamérica con de la comunidad andina, con Mercosur, cuando era Colombia, México, Venezuela. Colombia y México intensificaron su acuerdo. Yo creo que fracasó la zona de libre comercio de las Américas, pero se ha ido dando una integración gradual. Y después, siendo usted presidente, diseñamos y lo que inicialmente se llamó el Arco del Pacífico, que hoy se llama como la Alianza del Pacífico, que creo que es bien importante. México, Colombia, Perú, Chile, con la posibilidad de que entren otros países de la cuenca del Pacífico. ¿Qué obstáculos veo yo? Yo veo unos obstáculos de índole política y unos obstáculos más fácilmente superables de índole económica. Yo creo que la integración necesita por lo menos unos valores comunes: el respeto a la seguridad, el respeto a las libertades democráticas, el respeto a la iniciativa privada y la necesidad de que la iniciativa privada vaya de la mano de las políticas sociales. Cuando no se respetan los valores democráticos fundamentales, la integración no funciona. Venezuela en la época Chávez se retiró de la comunidad andina justamente por su irrespeto a los valores democráticos. Venezuela se retiró del G3 que integrábamos México, Venezuela y Colombia justamente por su irrespeto a los valores democráticos. Cuando se ha combinado en la región el irrespeto a los valores, entonces a mí me parece muy importante una reflexión para que avance la integración. No basta con voluntad de integración, sino con respeto a los valores democráticos. Por supuesto hay otros problemas. Yo creo que se ha perdido bastante, con algunas excepciones. La época de la bonanza de los commodities para que avanzáramos en agregación de valor, en incremento importante, me parece, determinación de integración y respeto a los valores fundamentales de la democracia. Sí. Oiga, presidente, en lo que se puede conectar Tuto Quiroga, Jorge Quiroga, expresidente de Bolivia, ahorita que menciona Venezuela y aprovechando el viaje y pidiéndole una disculpa por el tiempo que estuvo esperando, presidente, ¿cómo ve usted Venezuela? ¿Cómo ve usted si hay una vía o no para reducir o
o terminar el sufrimiento de la gente, del pueblo venezolano, ¿qué imaginaría usted en su experiencia? ¿Qué cosa podríamos esperar que ocurriera o desear que ocurriera o impulsar que ocurra en Venezuela y en otros países? Bueno, específicamente en Venezuela, usted que conoce tanto, como vecino que ha sido y como un hombre muy responsable de la fortaleza de nuestra región. ¿Qué opina usted, presidente? ¿Cómo ve las cosas? Es para el presidente Quiroga, presidente Calderón. No, estoy esperando, él me pide que está tratando de conectarse, pero si usted nos podría, en obvio de tiempo del suyo y pidiéndole una disculpa, nos podría dar algún comentario, presidente Uribe, sobre cómo ve la situación en Venezuela. Primero, no, con mucho gusto, presidente Calderón. Yo tuve una conversación con el presidente Chávez el 17 de diciembre de 2003. Él, que tenía un espíritu caribeño amable, con el cual lograba ocultar el odio a las libertades que le inoculó Fidel Castro. El único que influía en Chávez era Fidel Castro. Me preguntó que cómo veía yo las políticas sociales de Venezuela. Dije, presidente, yo no las conozco en detalle, pero me parece que tienen lógica las misiones que usted presenta, etcétera. Es un país muy rico que no debería tener pobreza, debería haberla superado. Y le dije, pero presidente, la única manera de sostener las políticas sociales es con un avance muy dinámico, muy fuerte de la empresa privada. No es propia la empresa privada, no la asfixia. Él me dijo que no se necesitaba, que Fidel, y así se refería a él a Castro, en los años 80 le había dicho que América Latina necesitaba un socialismo con petróleo y que señaló a Venezuela. Le dije, no te basta, mire lo que ha pasado. Hoy la situación social de Venezuela es mucho peor que la que había en 1998. En 1998 el país iba bien, el país había dejado atrás los fenómenos de corrupción. Los gobiernos de don Ramón de J. Velázquez y el último cuatrienio de Venezuela fueron gobiernos totalmente honorables del gobierno del presidente Caldera, que fue el antecesor del presidente Chávez. Yo recuerdo una visita a Venezuela en junio de 1998. La economía iba muy bien, la ciudadanía tenía confianza. PDVSA era la mejor empresa de petróleo del mundo, manejada por Luis Justi. Y llegó Chávez y todo se destruyó. El empresariado venezolano, los demócratas de Venezuela, creyeron que la llegada de Chávez era aventurosa. Recuerdo aquel junio de 1998, cómo en Venezuela había una unanimidad para votar por Chávez. No midieron el peligro. Entonces vino la destrucción de la seguridad, vino la destrucción de la independencia entre instituciones, vino la destrucción de las libertades, vino la asfixia de la empresa privada y mire en lo que estamos. ¿Qué pienso yo hoy, presidente Calderón? El diálogo ha sido inútil. Estas personas que tienen ese odio marxista bastante profundamente asimilado, esos regímenes utilizan el diálogo para fortalecerse ellos, no para rectificar caminos. Entonces, para lo único que ha servido el diálogo en Venezuela es para fortalecer el régimen dictatorial que hoy dirige Nicolás Maduro. Están en las vísperas de unas elecciones. Infortunadamente, la Mesa de Unidad Democrática está dividida. Puede ocurrir lo siguiente, que haya unos gobernadores de la Mesa de Unidad Democrática, los partidos que están participando, pero esto está conduciendo al fortalecimiento de la dictadura de Nicolás Maduro. Y, por ejemplo, yo he preguntado recientemente, ¿hay alguna posibilidad de que se acabe ese peligro de que sigan expropiando la empresa privada? Y me dicen, no, eso sigue latente, que el gobierno mantiene esa norma que le permite en algún momento, por la vía administrativa, escoger una empresa, expropiarla, etcétera, etcétera. Entonces yo no veo que el diálogo vaya a conducir a un camino de sustitución de ese fracasado modelo. Lo que voy a decir es muy personal, no compromete a mi partido, menos a Colombia. Yo hoy soy una persona de oposición en Colombia. Yo creo sinceramente que a este régimen lo van a tener que derrotar las Fuerzas Armadas de Venezuela. No una intervención militar foránea,
Yo no imagino los Marines de los Estados Unidos interviniendo en Venezuela, no. Pero es que en Venezuela hay hoy un problema. Las Fuerzas Armadas se van a tener que preguntar si van a seguir al servicio de la masacre contra las libertades y contra el pueblo de Venezuela, o van a decirle a Nicolás Maduro, alto aquí, hágase a un lado, que asuma el presidente, no el de la Asamblea Constituyente, sino el de la Asamblea Nacional, y que se convoque de inmediato a unas elecciones libres, transparentes, que permitan elegir un nuevo gobierno. En Venezuela la dictadura tiene las siguientes armas en su favor para masacrar al pueblo: al ejército, 1, 2, la Guardia Nacional de Venezuela, 3, los colectivos criminales privados, organizados desde la época de Chávez, 4, las 2 guerrillas narcotraficantes de Colombia, la FARC y el ELN. Entonces el pueblo, la oposición de Venezuela, el único instrumento que tiene a su favor es su histórico valor civil y las redes sociales. Por eso la comunidad internacional debería emprender un camino de exigencia a las Fuerzas Armadas de Venezuela para que no sigan en la masacre contra el pueblo de Venezuela, para que le digan a Nicolás Maduro que le quitan totalmente el respaldo, que respalden al pueblo, que no haya un gobierno militar, sino una elección libre que permita recuperar el rumbo democrático para Venezuela. Muchas gracias, presidente. Aquí coincidimos mucho con usted. Finalmente, presidente, agradeciéndole mucho su disponibilidad y su tiempo, díganos una palabra sobre cómo está nuestra querida Colombia. Creo que usted y yo intensificamos mucho los lazos entre nuestros países, quitamos ese ominoso requisito que teníamos los mexicanos de exigirle visa a los colombianos, y hoy tenemos muchos colombianos visitando y comerciando con México. ¿Cómo están las cosas en nuestra, déjeme decirlo así, nuestra querida Colombia, presidente? ¿Cómo está el panorama tan complicado que se ve desde afuera en algunos temas y tan esperanzador en otros, presidente? Su punto de vista es muy importante para nosotros. Presidente, voy a dejar para el final un comentario sobre la grata experiencia de haber coincidido con usted en el ejercicio del gobierno. ¿Cómo está Colombia? Bien dentro de lo mal. ¿Por qué veo unos temas malos? Porque se nos ha afectado la seguridad por la impunidad total, además de los problemas jurídicos que trae. Es un mal ejemplo, es la partera de nuevas violencias. Entonces, ¿a qué le han dado indulto? A los cabecillas del cartel de cocaína más grande del mundo, que es la FARC. Y han dado un indulto con algún disimulo. Les dan la elegibilidad política sin importar su responsabilidad en delitos atroces. Les permiten utilizar dinero del narcotráfico para su ejercicio político. Y esto ha creado las siguientes consecuencias. Muchos de los 7,000 desmovilizados de la FARC han vuelto a la acción violenta. Entregaron apenas una cuarta parte de las armas, no han hecho violencia en nombre de disidencias FARC y de otros grupos. El mal ejemplo ha llevado a que haya aproximadamente 3.500 bandas criminales y está en riesgo la empresa privada. Entonces, por eso nosotros hemos sido muy críticos de este proceso. Que queremos la paz, por supuesto la queremos. Que la paz necesita unas concesiones, por supuesto que las necesita. Pero esas concesiones no pueden llevar al punto de que haya impunidad total. Esas concesiones no pueden llevar al punto de que haya riesgo a la empresa privada. ¿Qué es lo bueno? La opinión pública de Colombia. El año pasado, presidente, a pesar de que esos acuerdos tuvieron el apoyo del Vaticano, de los Estados Unidos, de la ONU, de la Unión Europea, del mundo entero, en Colombia los que dijeron no a los textos de La Habana ganaron el plebiscito y el gobierno lo desconoció. Nosotros queremos hacer unas reformas, las necesitamos para que el país pueda ser un país seguro, sin ese problema de narcotráfico, un país con todas las garantías a la empresa privada y que avance en lo social. ¿Qué es lo bueno? La opinión pública colombiana, la conciencia democrática de este país. Es la garantía. A mí me preguntan, bueno, usted es muy crítico, pero se puede invertir en Colombia. Digo, inviertan, que aquí hay una barrera contra la posibilidad de que Colombia sea una segunda Venezuela, que es el espíritu democrático del pueblo colombiano.
y por eso aspiramos a cambiar el rumbo en las elecciones del año entrante. Presidente Calderón, en la presencia de una audiencia tan importante de sus compatriotas mexicanos, de la CEDAL, quiero hacerle un homenaje a usted por su verticalidad. Cuando yo veía a Felipe Calderón, daba ese ejemplo al mundo de verticalidad en la lucha contra el narcoterrorismo, yo sentía un alivio en el corazón. Su lucha es una lucha que nos honra a todos los latinoamericanos que creemos en la democracia y a los que vemos a las nuevas generaciones, ya no como la generación nuestra, sino que las vemos como nuestros hijos y a los que habrán de venir. Su lucha será más importante ante la historia que la importancia que se le pudo asignar durante su gobierno. Lo felicito y usted nos honra a todos nosotros y a todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Se lo aprecio mucho. Saludos, por favor, a su familia y que Dios lo bendiga a usted, a su causa y a Colombia también. Un abrazo muy fuerte hasta donde usted se encuentra. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Hasta luego, presidente. Gracias y hasta pronto. Presidente Quiroga, ¿me escuchas? Ahora sí, perfecto. ¿Qué tal? Felipe, buenas tardes acá desde La Paz, Bolivia, mi querido Felipe Calderón, estimado presidente, un saludo a Álvaro Uribe. Aquí en La Paz pido disculpas, no pude estar allá, estamos en unas luchas judiciales encarnizadas acá con los mini maduros que tenemos en Bolivia gobernando. Estaba en el aeropuerto, quería integrarme a esta conversación desde el aeropuerto, la he venido siguiendo y escuchando, pero tuve que salir escapando porque llegaba la invasión brasileña, llegaba Neymar y la selección de Brasil y si me quedaba en el aeropuerto me tenían allá retenido. Jugamos en unas horas más, pero un gusto estar contigo y con los amigos de SEAL. Un saludo a Camilo y toda la gente que está allá. Gracias, presidente. A ver, empezando con eso, platícanos, ¿a qué te refieres ahí con como dijiste, algunos maduritos bolivianos? O, ¿qué es lo que está pasando en querida Bolivia? Creo, presidente Calderón, estimado Felipe, que para beneficio de la gente que nos está escuchando, es bueno focalizar en los dos temas fundamentales del próximo año que se avecina para nuestra región y que en mi criterio son qué va a suceder con el deteriorado proyecto denominado populista, yo lo llamo tiránico autoritario, que emanó de Venezuela, que irradió a varios países, incluyendo el mío, que ahora está encogiéndose, que se ha quedado confinado a los espacios de Venezuela, Bolivia, Nicaragua, ya Ecuador aparentemente se salió de ese bloque, pero está ahí y todavía sigue resistiendo. Entonces, ¿cuál será en los próximos meses el futuro de este proyecto? Y cómo va, la otra vertiente importantísima, me parece, cómo vamos a tratar con el tema del Coloso del Norte. Escuchaba un poco la intervención del secretario de Comercio, eso es determinante para toda América Latina. El señor Trump claramente ha cambiado el paradigma de relacionamiento con Estados Unidos y esos dos elementos van a ser determinantes en los próximos meses, donde, sin menospreciar a los países que somos más pequeños, tendremos elecciones en tu país, mi querido Felipe, en México, la tendremos en Brasil y la tenemos en Colombia. Ahí nos estamos jugando el futuro de 350 millones de hermanos de América Latina, la mayoría de la CEAL desde el punto de vista de población, de negocios y empresarial. Y viendo esto que se avecina bajo las dos vertientes estas, imaginemos el escenario más peligroso posible, que el señor Trump no arregle con México, que se rompa toda negociación comercial, que haya un trato migratorio de altísima discriminación, que nos empecemos a culpar unos a los otros, que siga Maduro, que siga el régimen de Bolivia. Y imaginemos que llega López Obrador en México, que vuelve el señor Lula de alguna manera a Brasil y que el proyecto de las FARC, con los espacios que le han concedido, empieza a penetrar a Colombia. Y Maduro sigue en Venezuela y sigue lo de Nicaragua. Y vemos un escenario ahí que sería muy complicado en función a cómo se dé el desenlace de estas dos vertientes. Me parece que lo determinante, más allá de que hay desafíos enormes en criminalidad, narcotráfico, etcétera, querido Felipe, me parece es cómo vamos a manejar el tema, cómo vamos a posicionarnos como región en relación a la dictadura de Venezuela,
que es contagiosa para mi país y que si persiste puede ser peligrosa en la medida que irradie a regímenes por lo menos contemporizadores en los próximos 12 a 18 meses en países como México, Brasil y Colombia. Y lo segundo, la importantísima negociación de México, porque creíamos cuando empezaba a hablar Trump, muchos erradamente, que el problema de Trump era con México. No, cuando empiece a deportar a latinoamericanos, no va a preguntar si es salvadoreño, hondureño, boliviano o peruano, es a todos. Los acuerdos comerciales que México negoció en su momento han sido copy-paste, pegado, copiado para Centroamérica, para Colombia, para Perú, para Chile. Entonces, la negociación de México va a ser determinante y el manejo de lo de Venezuela también, y los efectos que va a tener, me parece que son las dos vertientes que están en juego, y en mi país de forma muy, muy directa. Aquí es un régimen absolutamente servil y súbdito de Maduro, lo defienden de forma abiertamente vergonzosa, para pena de los que creemos que Bolivia debía dar un ejemplo democrático. Un poco, antes de abundar sobre estos temas políticos, coincido mucho contigo. Tú, en tu experiencia, tú eres un gran técnico, un gran conocedor, Tuto. Este tema, esta aspiración nuestra de la integración económica de América Latina, ¿qué tan real es la posibilidad? ¿Cuáles son los obstáculos? ¿Qué se puede hacer desde los gobiernos, desde los sectores empresariales, si es que eso puede concretarse algún día? ¿Cómo ves tú este tema que siempre ha estado en las inquietudes de todos? Escuché lo que dijo el presidente Uribe y coincido que perdimos lo que se denomina la década de oro, 2004-2014 para América Latina, con China comprando materias primas de Sudamérica. Todos en Sudamérica exportamos energía, comida, minerales. China las compraba en volúmenes crecientes, a precios ascendientes. Fue una década de bonanza que lamentablemente coincidió con la consolidación del proyecto chavista, con sus tentáculos del PT en Brasil, los Kirchner en Argentina, y prefirieron el antiamericanismo rabioso en lugar de utilizar esa época de bonanza para hacer integración. Hacían discurso anti-ALCA, anti-integración, y se perdió una década de oro para hacer, porque cuando haces integración, Felipe, es cuando tienes el mejor momento económico. Cuando hay recesión y dificultades, la gente tiende a empezar a buscar poner aranceles y volcarse al lado proteccionista. La verdad que México y Brasil en eso han sido muy diferentes, no quiero ofender a nadie, prefiero el modelo mexicano más abierto, competitivo, que tú también has impulsado, de alta industrialización, muy competitivo para ingresar al mercado de Estados Unidos, que el modelo más cerrado y proteccionista de Brasil, que depende más de los precios altos de materias primas. Y en Sudamérica en particular, Felipe, la verdad que la integración fue retórica, hermanos, abrazos, y yo solía decir el Mercosur solo funcionaba en Barcelona, ¿no? Neymar, Messi, allá, y Luis Suárez, el único lugar donde Uruguay, Argentina y Brasil se llevaban bien. Bueno, ya se fue Neymar ahora, pero los ministros de integración, si hubieran sido futbolistas, hubieran dicho, no, Neymar mete mucho gol, ponle arancel, Messi es demasiado bueno, ponle antidumping. Realmente no hicimos buena integración, perdimos esa oportunidad. Ahora llega una época crítica, porque va a depender en gran medida de lo que pase con México. México hace un acuerdo comercial, migratorio, moderno, del siglo XXI, que sirva para América Latina. Lo hace con Estados Unidos, eso va a caer en cascada para Centroamérica, Chile, Perú, y vamos a poder revitalizar eso. Y me parece que hay un gobierno en Brasil ahora más abierto a entrar en esa dinámica de negociación. Puede ser una gran oportunidad si México hace un marco comercial nuevo con Estados Unidos. Todos los países que tenían acuerdo comercial antes podrán replicarlo y repetirlo, Centroamérica, Chile, Perú, Colombia, y quizás Brasil, dependiendo de lo que acontezca el próximo año en elecciones, pueda venirse a ingresar a un acuerdo ahí comercial que permita fortalecer la integración. Ojalá que esta crisis, producto de la implosión del régimen populista rabiosamente antilibre comercio de Venezuela, y esta oportunidad, llamémoslo así, de renegociar el marco comercial con el pelirrojo impredecible del norte, el señor Trump. Si va mal, podríamos terminar todos resquebrajados, pero pueden estas crisis, de acuerdo a cómo se las maneje, ser una oportunidad para que salgamos adelante. Y mira, sería interesante ver, tú podrás tener un desafío, hay que pedirle a Dios que nos ayude, y ojalá al asesor de Margarita Zavala, presidenta de México, también sería interesante esa perspectiva para el futuro. Vamos a ver, me acuerdo, Tuto, que
Tú mencionabas con ese muy buen humor que te caracteriza, esa agudeza, que el problema de América Latina lo podíamos resumir a un cha-cha-cha, ¿no? O más bien un cha-cha-chín. No sé si lo quieras comentar al auditorio, pero finalmente, si quieres comentar eso, pero mi pregunta fundamental es, ¿qué podemos hacer con lo que está ocurriendo en política en América Latina, en Sudamérica en este caso? ¿Cómo podemos ayudar a los venezolanos? ¿Tú qué evolución ves hacia adelante en Venezuela? ¿Qué sigue para aliviar el dolor de ese pueblo? Y también, pues, todo lo que está ocurriendo en Bolivia. Probablemente la gente no tenga todos los detalles. Yo no estaba enterado, te confieso, hasta que hablé contigo, de este intento de reelección de Evo. ¿Qué se puede hacer, Tuto, para terminar estos capítulos tan tristes o tan difíciles que hemos pasado en América Latina? A ver, los próximos meses son críticos y determinantes para ver el desenlace de la situación de Venezuela. Realmente es triste y trágico que en la tierra del Libertador se hubiera fomentado, expandido y exportado un modelo autoritario de corte tiránico y narcocriminal. Podemos hablar de lo preocupante que ha sido el tema de cárteles en México, que tú has combatido con tanta fortaleza, pero imaginémonos un mundo donde los chapos o los cárteles de Sinaloa no solamente sean agentes bien armados, bien financiados en contra de un Estado, sino imagínate que hubiesen tenido Congreso, Ministerio de Defensa, Ministerio de Inteligencia. Esa es la situación real en Venezuela. Estos señores, Diosdado Cabello y compañía, es un grupo narcodelincuencial manejando el Estado, que han logrado un fenómeno nunca antes visto en la historia de la humanidad. No va a haber otro ejemplo como el de Venezuela, del Midas en reverso. Tomaron oro puro, que es Venezuela, con su enorme potencial productivo, y lo destrozaron. A Venezuela la han dejado postrada en una situación donde el país mejor dotado quizás del mundo tiene la inflación más alta del planeta, la criminalidad más escalofriante del mundo, la contracción económica de 1/3 en los 4 años y pico que lleva Maduro, tiene escasez más parecida a la que uno puede ver en Subsahara africano, represión masiva, presos, periodistas encarcelados, y está llegando a un momento donde fines de octubre, noviembre son críticos. Venezuela tiene distorsiones económicas que han explotado y van a reventar. ¿En qué sentido? Es el único país donde tú puedes comprar gasolina por 1 y la vendes en Colombia por 100. Puedes comprar $1 por 1 y vale 3.000 veces más en la calle, de 10 a 30.000 las distorsiones cambiarias. Todo ese sistema ha funcionado en base a robarse los ingresos de 18 años, en base a robarse los ahorros que tiene ese país, han hipotecado el oro, han retirado los derechos especiales de giro del Fondo Monetario, han hecho bicicleteo con los bonos, han hecho los bonos de hambre con Goldman Sachs, se han robado 18 años del pasado, las reservas y ahorros del presente, y con los bonos de futuro se están robando los próximos 20 años. Pero a pesar de todo ello, tienen vencimientos de varios miles de millones de dólares a fines de octubre y noviembre que es imposible pagar si la comunidad latinoamericana en particular y las comunidades democráticas de Norteamérica, Canadá, Estados Unidos y Europa continúan con las sanciones contra estos gobiernos, contra los delincuentes individuales y las tropelías que están perpetrando en ese país. La única forma de poder pagar esos vencimientos que tiene Maduro, que ojo, tan rabiosamente antiamericano, el único presidente de América Latina que siempre ha pagado su deuda a Wall Street a 100 centavos el dólar, mientras no tiene a su gente hambreando y destrozada, porque es un esquema de corrupción gigantesco que se alimenta. Pero ahora no pueden pagar los cerca de 3.000 millones de dólares, a no ser que decidan convertirse en un protectorado ruso directo y abierto. Pero me parece muy difícil que Estados Unidos acepte que Citgo, con sus 10.000 gasolineras, 7 refinerías y estaciones de terminal en Estados Unidos, sea no de unos amigos venezolanos, por más que insulten, sino de los rusos. Ahí viene un momento de quiebre difícil para el mundo. Va a ser determinante si en este diálogo al que hacía mención el presidente Uribe, yo les he aconsejado siempre a los amigos venezolanos, el tema de fondo no es tanto las regionales, es que Maduro quiere que se reconozca su constituyente usando 2 cosas: que le permitan a la constituyente aprobar créditos externos y por tanto legalizar el narco-soviet,
de su constituyente para que se quede en el poder para siempre, con más dólares, y determinando además en una comisión de la verdad quién sale preso, quién sale libre, cuándo sueltan a Leopoldo, cuánto sueltan a Ledesma. Si hacen eso, se hubiera instaurado el primer narco-soviet de la historia de América Latina. Por eso es importantísima la posición común. Felicito a México, el canciller Videgaray, la posición de liderazgo que ha tenido, los países de Lima, pero estamos llegando a semanas decisivas donde necesitamos por una vez tener en sintonía la presión externa y la movilización interna. Siempre han estado desbalanceadas, mucha presión interna y la presión externa era muy débil. Ahora hay presión externa y ya ha flaqueado la movilización interna. Pero estos meses que se vienen son críticos hacia el futuro y obviamente el caso de Bolivia, yo por qué tenía siempre esta obsesión hace años de ayudar a Venezuela, porque sabía el proyecto regional que tenían y estos malos ejemplos son contagiosos y entiendo que en la comunidad internacional, si el elefante autoritario tiránico de Venezuela pasa y lo aceptamos, pues la vaca autoritaria de Bolivia también pasará. Y aquí estamos con eso mismo, no al grado de Venezuela, pero hay persecución judicial, hay intimidación a los empresarios y hay la intención ahora en curso de anular artículos de la Constitución, desconocer 2 votaciones de referéndums. Aquí hemos aprobado la Constitución el 2009 por votación de referéndum y el límite de 2 mandatos fue ratificado en otro referéndum 2016 y ahora el gobierno de Bolivia, emulando a Maduro, tiene en curso una intención de buscar aplicar la Convención de Derechos Humanos y pretender que el derecho a ser tirano es un derecho humano protegido por la OEA para desconocer 2 votaciones y artículos de la Constitución. No tengo la menor duda que si lo de Venezuela se consolida, el narcosovieta se queda por un buen tiempo, acá nos van a replicar a la receta y por eso me parece imperativo que el mundo entienda que el futuro de Venezuela es determinante para todos, para Bolivia directamente, pero para todos hacia adelante, porque no sería bueno que se tenga un ejemplo de un narcosoviet que le dé ideas a algún populista en México, a algún partido en Brasil o a los de la FARC que están incursionando en Bolivia. Ese germen que está por este proyecto que fue muy grande, que ahora está reducido a su mínima expresión, es bueno poder trabajar para erradicarlo del mapa democrático de América Latina. Concluyo pidiendo a los amigos de SEAL que se han pronunciado sobre esto, que lo sigan haciendo. Hay que en eso escuchar no a Tuto Quiroga, sino a Desmond Tutu, el sudafricano, que decía que entre el que es neutro entre el opresor y el oprimido ha tomado partido por el opresor, por el autoritario, por el abusivo, por el Maduro podrido que está destruyendo Venezuela y que está con sus tentáculos también intentando atacar la libertad y democracia de mi país. Eso es algo que todos debemos trabajar como ciudadanos de América Latina si queremos tener un entorno de democracia, estabilidad, progreso, apertura, integración propicio para el sector que nos está escuchando hoy en la reunión que tú has convocado. Muchísimas gracias, presidente Quiroga de Bolivia, y suerte con todas tus batallas. Gracias por tomarte el tiempo acá. Nos vemos pronto. Y a los amigos brasileños, espero que le ganemos esta tarde acá en el estadio en Bolivia. Bueno, que no se enojen. Vamos a ver. Muy bien. Gracias, Tuto. Gracias, Felipe. Gracias, abrazo. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ustedes también, amigos, por su paciencia aquí. Yo no sé si me puedan poner los slides que yo tenía, que era mi presentación original. ¿Los tendrán por ahí? ¿Sí? Y gracias a todos ustedes, amigos de la CEAL, por haberme invitado. Voy a tratar de irme muy a prisa porque sé que estamos muy atrasados y ya se invirtió un poco la cosa. Quizá después de la conversación, a mi juicio tan enriquecedora con nuestros amigos Uribe y Quiroga, los dos muy comprometidos, muy inteligentes, podamos avanzar, ¿no? Muy rápidamente, tratando de conectarme con los temas que se veían esta mañana. ¿Cómo está rápidamente el mundo? La Unión Europea se está recuperando del golpe terrible de la recesión del 2009. Ya registra 4 años seguidos con crecimiento moderado, pero finalmente importante. España ha dado la vuelta y el año pasado registró 3% de crecimiento. En el caso de Japón, yo era muy escéptico de las medidas de las Abenomics y todavía tengo dudas de qué va a pasar con sus desequilibrios fiscales. Sin embargo, Japón, a creer o no, lleva 6 años de crecimiento con el ministro Abe. Va a elecciones este mismo mes, seguramente va a ganar esas elecciones y está definitivamente pasando la mejor época económica en los últimos 25 años. Japón, que tuvo fracasos muy importantes. El caso de China que mencionaba, todo lo ha mencionado.
China tiene un crecimiento, como lo sabemos, muy importante y muy fuerte. Sin embargo, vale la pena verlo en ciertos detalles por la relevancia que tiene para América Latina. Uno es que el crecimiento de China ha bajado del doble dígito a entre 6 y 7. Bueno, ¿qué más quisiéramos nosotros, no? Pero China, un país tan grande y con tantos retos, 3 puntos menos en promedio de crecimiento es algo muy significativo. Y el otro punto que rápidamente menciono es algunas dudas que surgieron hace 2 o 3 años sobre los datos oficiales del crecimiento chino. ¿A qué me refiero? Si hay varias calificadoras que han construido indicadores de momento, es decir, el Momentum Index, que pueden mezclar una serie de variables, por ejemplo, la carga ferroviaria, la demanda de electricidad, la demanda de cemento, la demanda de acero en China, que te da un indicador, es como un espejo de cómo se comporta la economía, ¿no? El índice de momento coincidió generalmente en las correlaciones con el crecimiento oficial chino hasta el año 2013, en que el índice de momento empezó a diverger. Es decir, hay la posibilidad, no lo sugiero, hay la posibilidad de que si uno analiza las cifras, el crecimiento real de China probablemente no sea el que se está reportando. Un ejemplo, quité los demás por obvio de tiempo. Por ejemplo, si el crecimiento de China es de 6.7 al año o 7% al año, el crecimiento del acero, el consumo del acero, por ejemplo, pensaríamos que es también muy alto, ¿no? O por lo menos es un crecimiento positivo. Lo que venimos observando es que el consumo de acero ha sido negativo, caídas de 4 o 5% anual durante 3 años seguidos. Lo mismo se observa en el cemento, lo mismo se observa en la demanda de carga ferroviaria, lo mismo en la demanda de electricidad, lo cual simplemente lo puntualizo. China está creciendo, qué bueno, pero cuidado porque puede haber ahí algo que no estamos viendo todavía. Esto es relevante por la influencia que tiene en nuestra región, en Latinoamérica. Y nos explica un poco lo que ha pasado. Este es el comportamiento del crecimiento de China desde el 95 hasta el 2009. ¿Qué es este momento crítico? Es un momento histórico en la economía contemporánea, que es cuando China es aceptado como país en la Organización Mundial de Comercio. China se vuelve el importador más grande de productos, también el exportador más grande del mundo, el jugador más grande del comercio, ¿no? Esta capacidad de exportar hace que China tenga un crecimiento vertiginoso que lo lleva a tasas de hasta de 15% antes de la crisis. Al mismo tiempo es el importador más grande y eso beneficia, como ya se ha dicho, a América Latina. Yo mencionaba esta broma de Tuto que decía que el problema de América Latina es un cha-cha-cha, ¿no? Son los Chávez, los Chapos y los Chinas, los decía en inglés, ¿no? Que generan una buena parte de nuestros problemas. Bueno, una cosa que pasó en este crecimiento es el crecimiento chino jaló dramáticamente el precio de los commodities y de las materias primas en el mundo en la primera década del siglo XX. Fue la época dorada de América Latina, donde creíamos que éramos la solución del mundo, etcétera, ¿no? Sin embargo, cuando viene la recesión del 2009 y empieza a bajar el crecimiento de China, que ya expliqué, también, aunque erráticamente, baja mucho el precio de las commodities. Y eso trae un golpe brutal precisamente y aquí vamos a un punto que se ha enfatizado, el tipo de economías cerradas o abiertas que definen el futuro de América Latina, ¿no? Quédense con la raya roja en la cabeza, digamos que esta es la variación del precio de los commodities y veámoslo cómo se comporta con el crecimiento económico de Brasil desde el 95. El crecimiento de Brasil tiene una correlación casi 1 a 1 del precio de los commodities, lo cual nos lleva a una visión un poco de las decisiones que estamos tomando como países. Vendes mucho petróleo, soya, cobre, oro, minerales, etcétera, dependes de commodities, y entonces eso te determina el curso de tu economía y como te va bien, entonces proteges todo lo demás y consideras que el modelo que protege es el que te hace crecer. Lo que hace crecer a Brasil en la década dorada de Lula precisamente y del PT en el gobierno es el precio de las commodities, no el modelo económico per sí mismo. Ese es el punto. ¿Qué pasa cuando bajan las commodities de precio? Se viene una recesión brutal precisamente en Brasil, que registró 3 años de caída en la producción industrial, 31 meses seguidos de estar cayendo. Afortunadamente empieza a salir
y nos lleva a revisar un poco los modelos económicos que tenemos en América Latina. Un modelo protegido en lo industrial es un modelo que pierde competitividad y lo vemos, por ejemplo, en los indicadores del Foro Económico Mundial. Las economías abiertas en América Latina, por ejemplo, en este caso Chile, Perú, México, las de la Alianza, Perú avanzó 11 lugares en la competitividad del foro, México avanzó 9 lugares, Brasil retrocedió 25 lugares en la competitividad mundial, ¿no? Claro, puedes tener poca competitividad industrial protegida, requisitos de planta en sitio, etcétera, pero mientras tienes el windfall del precio de commodities, tu economía puede crecer hasta que un día pasa precisamente esto que ocurrió. ¿Cómo está esta Rusia? Pues es el mismo caso. Bajó el petróleo y el gas, bajó la economía rusa, se empieza a recuperar. Estados Unidos, la verdad, pues va muy bien. La administración de Obama hizo muy bien el regreso de la crisis, el TARP, en fin, y lleva 7 años, casi 8 ya de crecimiento continuo, con tasas de desempleo a mínimos históricos en Estados Unidos, lo cual beneficia obviamente a México muchísimo. ¿Cómo está Latinoamérica en este caso? Este es el crecimiento. Latinoamérica tenía un crecimiento positivo con economías grandes, exportadoras de commodities en problemas. El panorama está mejorando hacia este año finalmente, con este hueco que tenemos aquí terrible que es Venezuela, ¿no? ¿Qué tenemos adelante en el caso mexicano? Ya la presencia del secretario fue muy clara y la verdad muy apreciable, muy admirable lo que está haciendo. El riesgo de Trump, las amenazas de romper el tratado que ha provocado fuertes descalabros a los mexicanos y como dijo el presidente Quiroga, puede tener trascendencias a la región. México es el país más expuesto a un rompimiento, sin embargo, toda América Latina exporta a Estados Unidos y el impacto de sus políticas comerciales puede tener repercusión en toda esta zona. Ahora, no es lo mismo el candidato que el presidente, ¿no? No es lo mismo la expectativa o la promesa o la amenaza que la realidad. Dice Trump que tiene más trabajo que en su vida previa y pensaba que iba a ser más fácil, ¿no? Cuando a mí los americanos me preguntan, siempre sale este tema en mis conferencias, digo, bueno, ¿qué ha pasado? Bueno, es que cuando uno es candidato, pues o cuando uno está en la oposición, está en el cielo, ¿no? Y cuando uno está en el gobierno, está en la tierra, ¿no? O ya ves, en el infierno, ¿no? Igual cuando uno es candidato, uno se comporta como spring breaker, ¿no? Y cuando uno está en el gobierno, uno tiene que ser el bartender. Todo ocurre en el mismo lugar, pero el comportamiento es distinto. Y efectivamente, a medida que fue pasando el tiempo, los mexicanos y los mercados asumieron que no era lo mismo la amenaza que la realidad. Aquí va en el tipo de cambio mexicano. Una sorpresa para muchos, la elección del 8 de noviembre, se devalúa el peso, sigue hasta tener un pico de 22 pesos por dólar en la toma de posesión y luego llega a los niveles que tiene ahora, apreciándose hasta 18. Ha estado repicando esta semana, probablemente asociado con lo que quizás está ocurriendo en las negociaciones, no lo sé. ¿Qué pasaría en el peor escenario en el caso de que yo estimo que el tratado finalmente se acabara de negociar? No me preocuparon un poco los tiempos que preguntaba Gilberto, porque si esto se va hasta la elección americana y la mexicana, esto no va a acabar. Pero suponiendo que así fuera, mientras el tratado nos permita comercial, está bien. ¿Qué pasa en el peor escenario? Ceteris paribus, también ya lo anticipó el secretario. Si Estados Unidos abandona el TLC con México, finalmente pasaríamos de un escenario de aranceles de TLCAN, de NAFTA, digamos, que es cero, este es el equipo de transporte de industria automotriz, a un escenario de aranceles de la Organización Mundial de Comercio de 3%. La verdad es que son escenarios de variaciones arancelarias marginales, ¿no? Que se absorben, según se estima por los economistas, parte en cambios en la demanda y partes en el tipo de cambio. Esa es la verdad. El promedio de nación más favorecida de México es 3,5, con los picos que él mencionó. ¿Cuáles son los picos delicados? El chicken tax, porque finalmente los americanos llevaban sus pollos en las pick-ups y tuvieron una bronca terrible y es el origen de ponerle 25% a las pick-ups en los tiempos de crisis, eso puede pasar.
La otra es castigar productos agrícolas muy específicos, el tomate cherry, las zarzamoras que tienen ahora otra vez en Florida amenazándolas, etc. Pero en general en un escenario como este, si llegara un día, no creo que del equipo de negociador americano vaya a llegar una cancelación, pero sí puede el gobierno y el presidente tener un día un desplante, amanecer de mal humor y mandar el NAFTA, declararlo, aunque luego lo tenga que procesar el Congreso. Eso puede pasar, pero creo que tendríamos impactos en exportaciones, en empleo, yo diría no tan relevantes como pensábamos al principio. Me parece que el impacto más fuerte puede ser en inversión extranjera por la amenaza que esto significa para muchos inversionistas. Es un factor casi psicológico y de certidumbre, ¿no? Si tienes decisiones de negocio y tienes un factor de amenaza en las certidumbres económicas, eso puede afectar las decisiones de inversión. Factores críticos, las reglas de origen que ya mencionó el secretario, hay una presión por cambiar el régimen laboral en México, que sí puede tener implicaciones para el aparato productivo nacional, el tema de resolución de conflictos que se pretende quitar y americanizar, digamos, hay un debate de patentes y la famosa revisión quinquenal que creo que sería pues desastrosa, ¿no? Ya mencioné, las restricciones e inversiones pueden cambiar. Finalmente, ¿cómo orientar a nuestra América Latina? ¿Hacia dónde debemos ir? Y yo siempre parto de una reflexión que nos hacemos todos los hacedores de política pública o los gobernantes, es, caray, ¿dónde está la receta del crecimiento, ¿no? O del desarrollo más bien, ¿no? Hay muchas teorías y son interminables, hay las que lo explican por la geografía, hay quien lo explican por la cultura. Recuerdan aquella discusión de Max Weber, ¿no? De que la ética católica versus la ética calvinista es una ética de trabajo, en fin, varias cosas que lo explicaban. Otro es la capacidad o no de los gobernantes, los recursos naturales, ¿no? En esa lógica, Singapur, que no tiene ni agua potable o no tenía, pues sería el país más atrasado del mundo, y Venezuela, que tiene la primera o segunda reserva petrolera, el más adelantado, sería el más progresista del mundo. A mí, de las muchas teorías, hay varias que me gustan, les comparto una hoy, que es esta, la de Acemoglu y Robinson. Es un libro que seguramente ustedes ya lo leyeron, Why the Nations Fail, ¿por qué fracasan las naciones? Y ellos se refieren que la clave está en las instituciones, es decir, las prácticas que se hacen en países. No me refiero a los gobiernos o a las agencias o a las ONGs, es cómo arreglamos nuestros problemas, qué prácticas tenemos entre nosotros, ¿no? En mala onda sería decir qué mañas tenemos para hacerle frente a las cosas. Me refiero solo a las económicas, también hablan de políticas y las dividen en dos, las inclusivas o las incluyentes y las extractivas. Empiezo por las extractivas. ¿Cuáles son las extractivas? Pues como su nombre lo indica, son las que sacan de toda la sociedad, sacan una renta y la trasladan a un grupo pequeño. Estas prácticas son las que detienen precisamente los factores de prosperidad. Las menciono, los monopolios públicos, los monopolios privados, los sindicatos rentistas, las burocracias ineficientes, ¿no? El crimen organizado, es decir, todas estas jalan recursos sociales o económicos hacia un pequeño grupo. En cambio, las incluyentes, en resumidas cuentas, son todos aquellos prácticas o instituciones que generan incentivos económicos positivos para el que trabaja, el que invierte, el que innova y el que ahorra. Es decir, mientras se premie el trabajo, la inversión y el ahorro y la innovación, esas sociedades son precisamente las que han prosperado. Entonces, obviamente, eso implica respeto a la propiedad privada, respeto a la propiedad intelectual, libertad económica, libre comercio, etcétera, etcétera. El Estado de Derecho es una pieza fundamental que quizás es la que más falla en América Latina, ¿no? Si esto es así, yo sugiero, y para terminar, un escenario de cuáles serían los derroteros por donde deberíamos caminar en nuestra América Latina. El primero es Estado de Derecho. Creo que es el pilar más débil de la prosperidad en América Latina, con variantes. Hay un texto muy interesante en los 90 de un economista de Harvard, Robert Barro, que hizo una correlación entre todos los datos de crecimiento disponible desde la Segunda Guerra hasta los 90. Asoció los datos de crecimiento económico a una variable de Estado de Derecho, es decir, puso una variable DOMI que valía 0
para los países como el Cuerno de África, en Somalia, etcétera, etcétera, que no tienen legalidad, y una variable 1 para los más, con mayor enforcement, digamos los nórdicos, con muchas variantes en medio, 7 categorías hizo. Y bueno, para no hacerles el cuento largo, lo que Barro concluye es que el Estado de Derecho determina una diferencia entre los países con y sin Estado de Derecho de hasta 34% por década en el crecimiento económico. Es decir, más de 3% por año. Traducido a México, por ejemplo, esos siempre puntitos que nos hacen falta de crecimiento, están en manera de vista explicados por la falta de enforcement, falta de Estado de Derecho, falta de legalidad. Ausencia que se traduce en varios problemas evidentes, corrupción, inseguridad, etcétera, etcétera. Es decir, en lugar de crecer al 2 o 3%, podríamos estar creciendo al 5 o al 6%. Ese es el mensaje de Barro. Segundo tema, bueno, ¿cómo estamos en América Latina? Hay un índice de Estado de Derecho, por ejemplo. Acá tenemos a países como Chile, como Costa Rica, como Uruguay. A la izquierda, Venezuela, Bolivia, Honduras, etcétera. México está, digamos, a media tabla. Pero vaya, nos da una idea, nos asocia a una idea que puede ser interesante. 2, instituciones extractivas que tienen que ver con libertad también implican comercio libre diversificado. Nada más retomo el argumento que ya se ha dicho esta mañana. Este es el PIB mundial, por ejemplo. Estas son las exportaciones a nivel mundial, totalmente correlacionadas con el crecimiento económico a nivel mundial en las últimas 3 décadas. Crecimiento es igual a comercio, comercio es igual a crecimiento. Nosotros tenemos una gran posibilidad de ampliarnos. México, tenemos un comercio muy horizontal en el planeta y tiene que ser más vertical definitivamente en América Latina. Las potencialidades del mercado latinoamericano son de 600 millones de consumidores, un PIB de 5 millones de millones, es decir, 5 trillones en inglés, digamos. En fin, la Alianza del Pacífico es un ejemplo exitoso que se armó precisamente con el presidente Uribe, con Alan García y con Piñera, que pudimos concretar y que ya tiene 92% de libertad, digamos, de productos sin aranceles. Que si se complementa con el TPP, en el que estamos los mismos 4 salvo Colombia, nos podría dar una vía precisamente para ampliarlo hacia un comercio más en América Latina. Hay una diferencia fundamental para entender por qué no podemos avanzar en el comercio y en la integración, y yo creo que es el tipo de economías y los prejuicios políticos e ideológicos que venimos cargando los gobernantes. Primero voy a ir por el tipo de economías. Esta es la economía de Mercosur. Mercosur, si se fijan, 72% de sus exportaciones son commodities, son combustibles, minerales, son productos agrícolas, 72%. En cambio, la Alianza del Pacífico, más de la mitad son precisamente manufacturas. Es un comercio de distinto valor agregado, que da también un nivel de exportaciones más alto que los países del Mercosur. Y eso nos lleva a los prejuicios. Ya el secretario citaba aquí a Prebisch, o no sé cómo se pronuncia exactamente, el gran ideólogo cepalino que acuñaron esta idea proteccionista en América Latina. ¿Cuáles son los prejuicios? Tú tienes sectores débiles que debes proteger con aranceles o con barreras. En el caso mexicano tenemos sectores débiles aparentemente, por ejemplo el agropecuario, tiene fortalezas enormes el sector agropecuario mexicano, pero cunde la idea de que el ganado y los forrajes, todo lo tenemos que proteger. Y la paradoja es que mientras más protegemos, menos competitivo es nuestro sector. Y por proteger esos sectores, se frenan muchas negociaciones con países exportadores en América Latina justo de esos productos. Al revés, en el caso de mi experiencia con Brasil, por ejemplo, el sector protegido es el sector industrial. Y eso implica que no podemos avanzar precisamente en negociaciones. Entonces, mi conclusión es simplemente tenemos que superar con información y opinión pública estos prejuicios que son los que frenan las negociaciones exitosas en América Latina. Y tenemos potenciales enormes. El Tratado de Libre Comercio con Brasil, que empezamos a negociar con Lula, fracasó o terminó precisamente porque ganaron los prejuicios de los dos lados. Algunas experiencias. Chile tenía, por ejemplo, un miedo enorme, los productores lácteos de Chile, de ser arrasados por los neozelandeses, ¿no? Antes
de celebrar el tratado llamado P4 con Nueva Zelanda, y Australia y otros países, y Brunei creo, que permitía precisamente el intercambio libre de productos agropecuarios. Y decía, no, es que va a arrasar con los pobres chilenos frente a los neozelandeses, que son unos fregones en lácteos, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Que sin tratado había esta preocupación. Las exportaciones chilenas de leche subieron y se han multiplicado casi 6 veces. Es decir, abriendo el sector, se hace más competitivo y genera más. Lo mencionaba el secretario en el caso de la cerveza en México. En el caso mexicano, el tema automotriz es, como se ha dicho, es clave. Primero, lo que enfatizaba el secretario Guajardo. Estas son las importaciones mexicanas en el sector automotriz. 75% son bienes intermedios. Es decir, estamos siempre pensando en proteger los coches acabados, cuando en realidad, la verdad, la clave de todo el comercio se da aquí. Si tú cierras por proteger tus coches, lo que haces es encarecer tus coches y bajarles calidad. Entonces, lo que hicimos en México fue abrir totalmente la industria, que es lo que se debe hacer. Se vinieron a instalar aquí todos y traen los productos mejores y más baratos del mundo, y eso explica el éxito de productos de coches, que finalmente son solo el 15% de nuestras importaciones. No solo el tratado, sino que bajamos aranceles en todo el sector industrial en plena crisis, de casi el 10 a 4%. Y eso, a pesar de una gran resistencia de algunos sectores empresariales, y eso hizo más competitivo el sector de manufacturas en México. Yo recuerdo cuando yo tomé la presidencia de la República, México era el 9º exportador de vehículos a nivel mundial. En plena crisis fuimos superando a España, a Inglaterra, a Estados Unidos. Hoy somos el 4º exportador de vehículos y probablemente seremos el 3º si seguimos ese ritmo y alcanzamos a Corea. Ya menciono otras cosas por obvio de tiempo, la libertad democrática y rendición de cuentas, algo que sí viene y es muy entusiasmante, pero también me preocupa, la economía digital y la innovación. Primero, el Internet de las cosas, toda esta conexión que tiene que ver con todo, desde los sensores, los drones, los refrigeradores, las teles, los microondas. Segundo, todo lo que tiene que ver con aparatos de salud, de monitoreo, por ejemplo, y de conexión al propio cuerpo, la información que están tomando de signos vitales. Los negocios, el geomarketing, por ejemplo, las impresoras 3D, dicen que, por ejemplo, llegaremos al punto donde dice Oppenheimer que tú podrás imprimir, digamos, tu propia ropa en una impresora 3D, y eso cambiaría, por ejemplo, toda la industria textil. Los negocios colaborativos, aquí básicamente lo verán ustedes, según escuché en el programa, la diferencia en las organizaciones tradicionales y las exponenciales. Básicamente las empresas eficaces, tradicionales, crecen linealmente. Las empresas que basan precisamente su modelo de negocio en la tecnología de la información son empresas que crecen exponencialmente. Y el ejemplo es Waze contra Nokia, o es, por ejemplo, los hoteles que son tradicionales contra Airbnb, etcétera. La estructura de datos y las redes. Las redes se han convertido en un medio de comunicación fabuloso, como fue en el temblor en México recientemente, pero también no son la plaza pública que esperábamos para el debate y los argumentos. Se convirtieron en plazas de patíbulo y de guillotina. Y por otra parte, están transformando y generando un debate sobre la privacidad, porque ahora el comercio electrónico puede saber qué página web estás explorando, qué tipo de correo recibes, cuáles son tus preferencias, tus gustos, etcétera, que llevaría a otra cosa, ¿no? Finalmente, el tema más preocupante para mí es 1 de cada 2 actividades humanas pueden automatizarse pronto, es decir, que no requieren mucho valor agregado, que son movimientos mecánicos y que no requieren capacitación sofisticada. Eso nos puede llevar, como dice el Foro Económico Mundial, a un desempleo en el mediano plazo de manera muy importante que dejaría en la calle a la gente poco calificada. Finalmente, la economía climática es un hecho que no solo las preocupaciones del cambio climático, la tecnología nos está llevando a un modelo económico bajo en carbono, y solo un ejemplo, este dilema que siempre hemos tenido entre optamos por crecer o optamos por reducir las emisiones es falso, se puede lograr las dos cosas, y una prueba es lo que está ocurriendo con energía solar. Yo era secretario de Energía en este punto, hace 10 años generar energía solar costaba $600 más o menos el megawatt hora. La última licitación
fue en septiembre, de $600 ha bajado a $24 el megawatt hora. De 600 a 24. Lo mismo en el sector de viento. Yo comentaba que hoy las torres que está construyéndose en el Mar del Norte, por ejemplo, tan solo el aspa de la hélice mide 92 metros, más que una cancha de fútbol, un aspa. Y toda la torre va a ser más alta que la Torre Eiffel, una sola. Eso está cambiando y hacia allá van a ir las tendencias. Creo que América Latina, si no queremos quedarnos rezagados, tenemos que salir de nuestro modelo tradicional y dirigirnos hacia allá. Y perdón por todos los cambios y confusiones, el diálogo iba a ser después, pero sé que están ya muy cansados y estamos ya fuera de tiempo, así que les agradezco muchísimo su atención. Muchas gracias.